Muy buenos días, amados hermanos, en Cristo Jesús. Les saludo en este nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, Hamashiach, Jesús el Mesías, a quien cada día, al abrir nuestros ojos y aún estando cerrados, confesamos su nombre. La Escritura así nos enseña, y lo enseñó el mismo Jesús el Cristo. Dijo: todo aquel hombre que confesare mi nombre delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles. Pero aquel que me negare, yo lo negaré delante de los ángeles del Eterno. Y cada día confieso el nombre de Jesús porque es una pasión que debe haber en nuestros corazones. No hay ningún otro nombre. Y en esto yo quiero ser muy enfático, mi amado hermano y hermana que me sintoniza. Aquellos hermanos que nos han dado una alta sintonía, algo que inesperado para mí, se lo digo muy sinceramente, nunca me imaginé que tanta gente podría oír o entrar a la página de esta enseñanza que hemos tenido ya de algunos años atrás. Así que agradezco al Señor por aquello, por aquellos hermanos que se interesan en poder aprender, de poder comprender lo que las Escrituras nos enseñan. Y en lo que quiero ser muy enfático es en lo siguiente: el nombre que se nos fue dado a nosotros es Jesús el Cristo. ¿Ya? Usted eso bien lo sabe. ¿Por qué? Si estudia las Escrituras se va a dar cuenta. Hay hombres que pueden tener mucho conocimiento en la Escritura, pero si ese conocimiento no está basado en el fundamento de apóstoles y profetas, entonces ese conocimiento es vano, no tiene validez delante del reino de Dios. Cuando un hombre todavía está pronunciando aquel nombre que fue puesto por los hombres a Dios, que es el nombre de Jehová, y puede entender, hacer entender a la luz de las Escrituras lo que nos enseñan, valga la redundancia, las Escrituras, y no ponemos el fundamento como cosa prioritaria. Es decir, en otras palabras, la revelación del nombre de Jesucristo. Porque la enseñanza bíblica está basada en ese nombre. No hay ningún otro nombre. Por eso quiero ser enfático en eso. Si un hombre aún todavía le habla a usted de ese nombre que nunca Jesucristo dio testimonio de él, ni tampoco sus discípulos, tampoco nosotros no damos testimonio de ese nombre que se le puso a Dios, una invención de hombre, Jehová. ¿Ya? Si hay alguien que entonces está hablando en ese nombre, realmente no está poniendo el verdadero fundamento, lo principal, lo esencial, para que el entendimiento se abra. ¿Podrá tener conocimiento bíblico? Sí, mi amado hermano. Pero la esencia, el fundamento, la prioridad que nosotros los cristianos tenemos es el nombre de Jesús el Cristo. Si yo vengo con otro nombre a ustedes, entonces nunca Hashem Adonai, el eterno Señor, me ha enviado. Porque yo como siervo de Dios debo dar testimonio de ese nombre, porque el testimonio de Jesús lo llevamos dentro de nosotros. El mismo Padre, y ayer lo leíamos en el discipulado, cuando dice el capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué testimonio llevamos en sí mismo? El siguiente, ¿ya? El que no cree a Dios, y aquí viene el testimonio, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios dio testimonio de este nombre.
Bendito sea Dios. Es decir, la esencia, la potestad, la majestuosidad de la eternidad dio testimonio que este es el nombre, Jesús el Cristo. Si nosotros no ponemos eso como base fundamental para nuestras enseñanzas, entonces simplemente estamos manifestando, amados hermanos, un conocimiento intelectual de las Escrituras. Porque el nombre de Jesús debe ser revelado. Porque en Jesús encontramos la plenitud de todo, amados. Usted léalo allí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Cuando el Señor tuvo esa conversación íntima con dos de sus discípulos, ¿ya? Con Juan y con Tomás, ¿se recuerdan? Y el Señor Jesús les habló de este misterio. Entonces cuando el Señor les habló del Padre, entonces Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, Señor, llama al Padre y que el Padre sea manifiesto aquí, y con eso nosotros nos vamos a entender plenamente. Y el Señor le dijo: Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre es en mí y yo en el Padre, o yo en el Padre y el Padre es en mí. Bendito sea Dios. Se lo leo textualmente. Mire, eso es muy extraordinario, porque es la base fundamental del cristianismo, la revelación del nombre que es por sobre todo nombre. Cuando el Señor les dice, ¿no es cierto?, si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El Señor se toma a sí mismo. ¿Por qué a sí mismo? ¿Ya? Porque su espíritu, el espíritu de Jesús, está en nosotros. Por eso se tomará a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estoy leyendo el capítulo 14, verso 3 en adelante del Evangelio de Juan. Verso 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces Tomás viene y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy. Y le habló del Eterno, de ese que se manifestó a Moisés, capítulo 3 del libro de Éxodo. Se manifestó el Eterno yo soy. Y el Señor le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene. Yo he oído a predicadores cometer este grave error cuando citan este verso y dice: y nadie va al Padre. No dice así la Escritura. Nunca dijo eso Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene, no dice nadie va, como si hablara de una persona diferente a él. El Señor Jesús dijo: nadie viene al Padre. Entonces, mire lo que dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Era necesario leerlo. Bendito sea Dios. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta palabra que el Señor le entrega a estos discípulos realmente los dejó confundidos, porque los hombres, tanto Tomás como Felipe, aplicaron su razonamiento intelectual, aplicaron la concepción, hermano amado, humana que tenemos en nuestro cerebro. No entendieron que aquí hay una revelación, porque este capítulo el Señor comienza a decirle: no creéis en Dios, sí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Bendito sea Dios, porque aquí les iba a revelar su nombre. Entonces Felipe, hermano, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pensando que el Señor Jesús iba a decir: Padre, desciende y muéstrate a estos mis discípulos. ¿Qué le respondió el Señor? Ratificó lo primero que había dicho. Jesús le dice: tanto tiempo
¿Hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que habita, que mora en mí, Él hace las obras. Bendito sea Dios. Y ahí está el dilema de muchos predicadores que pueden entender parte de las Escrituras en una forma intelectual, pero aún no se les ha revelado el fundamento. Y el fundamento es Jesucristo. Usted lo conoce cuando mi hermano Pablo le habla a los Efesios en el capítulo 2. Bendito sea Dios. Amén, mi amado hermano. Cuando él dice edificaos, capítulo 2, verso 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Porque los profetas hablaron del Mashiach. Hablaron de este fundamento. Quizás veladamente, pero lo hablaron. ¿Ya? Bendito sea Dios. Y ahí tenemos el caso de Isaías, que el libro de Isaías hace una revelación al pueblo hebreo con el Mashiach que debía venir, con el Cristo, con el nombre bendito, que para él estaba oculto, y también para el pueblo de Israel. Siempre este nombre estuvo oculto, solamente este nombre se declaró en los días postreros. Entonces Isaías dice, de alguna manera, citando esto, a ver si lo leo rápidamente, vámonos al libro de Isaías un segundito, mi amado hermano. Esto lo digo por lo que la Escritura nos ha enseñado. Capítulo 9 de Isaías, cuando habla acerca del nacimiento, del que había de venir, del Mashiach, ¿ya? Bendito sea Jesucristo. Para no hacerlo tan largo, el verso 6 dice, porque un niño nos es nacido o nos es dado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Alabado sea Dios. Sobre el reino de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Hachén Adonai, de los ejércitos, hará esto. Misterio de la piedad. Anoche estuvimos hablando algunos de los misterios, ¿no? Faltó mucho que decir anoche. Y nos entusiasmamos y terminamos tarde. Ciertamente que los hermanos no quieren irse, mi amado, ¿ya? Pero ese es el momento que Dios aprovecha para abrirnos el entendimiento y revelarnos este nombre. Bendito sea Dios. Uno de los siervos del Señor, mi compañero de milicia, mi hermano Eugenio, hizo alusión, porque hubieron hermanos que citaron a algunos pastores que tenían mucha inteligencia de la Biblia, que sabían mucho, pero si no está el fundamento, hermano, descubrimos que solamente es un conocimiento intelectual de la Escritura. Yo conozco la Escritura, sí, pero mi prioridad es poner primero que nada el fundamento. Y el fundamento, en lo que dice Efesios capítulo 2, es Jesucristo mismo. Por eso dice que la iglesia se edifica sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Los profetas, como decíamos y leíamos Isaías, ¿ya? Habló de este fundamento. Y los apóstoles lo hablaron con mayor conocimiento de causa, porque les fue revelado el nombre, no a los profetas del pasado, del Antiguo Testamento, no les fue revelado el nombre. Pero a los apóstoles sí se mostró, como en el capítulo 14,
que leíamos en Juan. El Señor se mostró, les mostró el misterio. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿cuesta mucho entender eso, amado hermano? ¿Cuesta mucho, hermano, someterse a la doctrina bíblica? ¿Por qué simplemente tenemos la tendencia a atender, valga la redundancia, a las enseñanzas de hombre y no a la enseñanza bíblica? Por eso a mí me quieren situar en un movimiento evangélico que son llamados solo Jesús. No pertenezco a nadie. Yo lo único que pertenezco al cuerpo de Cristo y hablo lo que la Escritura enseña. Amén, mi amado hermano. Así que, porque muchos pastores dicen, tengan cuidado con el pastor Waldo porque es solo Jesús. No lo soy. Yo enseño lo que la Escritura enseña. No pertenezco a ninguna denominación. Las denominaciones me dejaron más arriba de la coronilla, como decimos acá. Era un dicho que tenía mi madre, ¿ya? Más arriba de la coronilla, ¿ya? La falta de conocimiento, la falta de poner fundamento, la falta de la esencia de la doctrina cristiana, las denominaciones tan carentes. ¿Por qué? Porque han hecho prevalecer sus propios pensamientos, sus propios mandamientos, sus propias tradiciones, sus propios ritos y han dejado a un lado lo fundamental, las sagradas escrituras. ¿Es peligroso esto? Sí, mi amado hermano, porque estamos viviendo un final tiempo. Y muchos hermanos han ido quedando en el sistema. No han sido remecidos por esta palabra. ¿Y por qué no han sido remecidos? Entonces ahí uno pone en cuestión la fe de algunas personas. No, si yo creo en Jesús, pero ¿obedece al evangelio del reino? He ahí el punto, mi amado hermano. Entonces aquí Pablo dice que nosotros somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús mismo. Hoy día en la mañana miraba temprano, mientras iba con mi hija, mientras la trasladaba, pasaba a dejarla a su trabajo, mirábamos un video del Parlamento mexicano, cuando un parlamentario, ciertamente cristiano, dio testimonio del nombre de Dios. ¿Y sabe lo que sucedió? Se levantó en furia todo ese parlamento. Y yo le explicaba a mi hija que la pugna que hay aquí no es una cuestión política simplemente. Es una cuestión de fe, de conocimiento. Por eso el Señor Jesús, que dice que en estos finales días se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Generalmente la gente que tiene tendencia a la izquierda, ¿ya?, tiene, hermano, una pugna contra el cristianismo. Son opositores acérrimos al cristianismo. ¿Por qué razón? Porque no obedece a las normas y a los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. Quieren hacer prevalecer sus propios pensamientos y sus propias intenciones. Por eso el pueblo de Dios debe tener discernimiento. Yo el otro día oía a un pastor, ¿ya?, convertido a Cristo, que él había sido y perteneció y fue militante, bien digo, al Partido Comunista. Y él expuso lo que es el comunismo, que yo lo tengo claro hace muchos años atrás. El comunismo es una religión, un antagonismo a lo que es el cristianismo. Por eso yo cuando vi eso, que veíamos con mi hija, nos quedamos no tan sorprendidos, ¿no?, pero nos quedamos con una confirmación de la Escritura en nuestro corazón, que en este último tiempo se levantará reino contra reino, el reino de las tinieblas contra el reino de Jesucristo el Señor.
Por eso tengamos discernimiento los hijos de Dios. Entonces dice que no hay otro fundamento puesto. Y para esto debemos conocer al Señor nuestro Dios. Y el Señor nuestro Dios, y ahora me meto de lleno en la Escritura, el Señor nuestro Dios, uno es, no son dos ni tres. ¿Me entiende, mi amado hermano? Hay un texto que es un texto espurio. ¿Qué es lo que es un texto espurio? Un texto agregado a la Escritura, ¿ya? Que eso está en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 7. Le voy a leer el texto que agregó el catolicismo romano, ¿ya?, a esta porción de las Escrituras. Bendito sea Jesucristo el Señor. 5:7. ¿Qué dice? Porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo, estoy leyendo el error, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Quisieron arreglarlo de cierta manera. Pero ese texto no existe en las copias de los originales. Fue un texto agregado para respaldar la famosa Trinidad que plantea el sistema religioso, que consiste en tres personas. La Escritura nunca ha enseñado eso, nunca. No hay Trinidad en las Escrituras, no existe esa palabra. Ahora, Dios es soberano, sin duda. Él es absoluto y Él se puede manifestar como Él quiera. Entonces, si tomamos esa palabra Trinidad y la aplicamos a la revelación que hemos tenido, descubrimos que Dios se manifestó en Padre, en Hijo y en Espíritu, porque Dios es Espíritu, ¿ya? El verdadero texto es este. Dice, y tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son de uno. ¡Qué tremendo! ¿Se da cuenta? Y tres son los que dan testimonio: el Espíritu del Santo, el agua, que es la palabra, y la sangre, el sacrificio. Y estos tres son en uno. Y ese uno es Dios. Porque fuera de mí no hay Dios, dijo el Señor. Mire, vamos a ir al libro de Isaías para que vamos entendiendo esto. Porque he quedado allí, no lo he terminado. Hemos quedado solamente en veremos. A ver, voy a tener a la mano esta versión. Capítulo 44, mi amado hermano. ¿Ya? Bendito sea Dios. Vamos a leer hasta por ahí, por el verso 8, ya, y no para no alargarnos mucho. Dice, ahora pues, y vamos a desglosar esto. Dice, ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Aquí hay dos tipos de nombres, ¿ya? O dos tipos de hombre. Primero aparece Jacob, el hombre que no había tenido revelación de Dios. Este hombre que para obtener la bendición de Dios usaba sus propias artimañas. Recuerde usted que Jacob significa suplantador, ¿ya? Y con ayuda de su madre, para recibir la bendición de su padre Isaac. Ahora, ¿por qué Dios permitió esto? Porque ciertamente Esaú, hermano de Jacob, ¿ya?, nunca le interesó lo celestial, nunca le interesó el reino de Dios. A él simplemente, hermano, le interesó lo terrenal. Y él dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura si hoy tengo hambre? ¿Acaso la primogenitura va a llenar mi vientre? Como muchas personas lo tienen por prioridad, lo terrenal, perdonen mis hermanos, lo terrenal.
Y dice, bueno, ¿mi fe me va a llenar el estómago? Entonces él cambia su primogenitura por un plato de legumbres. Eso usted sabe la historia, ¿verdad? Es decir, no tengo ningún interés en lo celestial. Hoy día tengo hambre y a eso me voy a dedicar, a satisfacer mi hambre. Entonces, con ayuda de la madre, porque Esaú era bien velludo, le puso unas cosas en los brazos, y como Isaac ya estaba ciego, entonces lo llamó, lo tocó, notó que la piel que tenía, que era piel de animal, ya pensó que era Esaú, y le entregó la bendición a Jacob. Por eso digo que Jacob es su suplantador. Eso significa, por eso se le puso Jacob, ¿ya? Porque iba a suplantar a su hermano, pero iba a obtener la bendición de Dios, porque a él le interesaba lo celestial. Por eso ahora explico esto, porque dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío. Es decir, que Jacob siempre fue siervo del Señor, sí, porque Jacob e Israel es la misma persona, pero en un proceso transformador, en un proceso de formación. Lo mismo que usted y yo. Nosotros también éramos Jacob, ¿ya? Y tuvimos que vivir un proceso de transformación para llegar a ser Israel. ¿Me entiende? Ya. Entonces, y luego dice, y tú Israel, a quien yo escogí. Y aquí el Señor pone el sello. Cuando somos transformados, cuando este hombre es transformado en Israel, porque luchó con Dios y venció, ¿ya? Él dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Y el Señor le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Jacob, le dijo. Bueno, le dijo, desde hoy nunca más será llamado Jacob, sino que tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Es decir, se tomó de Dios y en él obtuvo la victoria. Así también nosotros, como dice Pablo a los Filipenses capítulo 3, que él fue asido por Cristo y se asió del Señor. Y por eso toda su cultura religiosa la estimó por basura, porque se tomó del verdadero Dios. Y de allí no se soltó. Espero que usted no se suelte. Hay mucha gente que se suelta muy fácilmente por situaciones que pueden vivir. Israel, cuando el Señor le dice, y tú Israel a quien yo escogí, comenzó a vivir situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el malo miró ese proceso que vivió Jacob transformado en Israel. El mismo proceso que vivió usted y yo. El malo estaba ahí pendiente porque antes éramos siervos de la injusticia. Le servíamos a la rebelión, al pecado. Pero siempre fuimos siervos de Dios, amado hermano. Qué tremendo es eso, entenderlo. Hasta que el día bendito de Dios pudo, hermano, intervenir nuestra vida para llevarnos a Jesús. Juan 6, verso 44 y verso 65. Anótelo, lo lee y vuelva a releerlo, ¿ya? El mismo Juan 15, del verso 15 en adelante, por favor, léalo, ¿ya? El 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto. Qué tremendo esto. No lo cité textualmente, pero ese es el contexto. Usted y yo no lo elegimos, Él nos eligió. Él nos escogió después de un trato y nos está usando en la actualidad. Dice, así dice, Hachén Adonai, hacedor tuyo. Este se lo dice al mismo hombre, transformado por el poder de Dios. Un hecho portentoso que estuvimos hablando. Es decir, que Dios cambió el espíritu de Jacob, bendito sea Dios, sacó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Cambió el espíritu de Jacob. Y después que cambió el espíritu de Jacob, puso su Santo Espíritu dentro de él para que anduviese en los mandamientos del Señor. Ese es un hecho portentoso, un milagro extraordinario que Dios no solamente lo hizo en este hombre, sino que también lo hizo en nosotros. Amén, mi amado. Por eso somos una nueva criatura.
Por eso la circuncisión, dice Pablo a los Gálatas 6, 15 y 16, dice que la circuncisión y la incircuncisión no vale nada. Lo que tiene valor delante de Dios es una nueva creación, una nueva criatura. Y ese es un hecho portentoso que Dios realiza dentro de nosotros, que no está a la vista de los hombres. Pero en el mundo espiritual sí está visto. Por eso el malo se levanta. Entonces leo el verso 2. Estoy en Isaías 44. Así dice Hachén Adonai, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre el cual te ayudará. Qué tremendo es esto. O sea, nosotros veníamos predestinados, los cristianos. No temas, siervo mío Jacob, le dice. Y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Esto tiene dos connotaciones, Jesurum, esta palabra. Yo la estuve hablando, ayer no pude estar, tuve un día difícil, ayer, lo digo entre paréntesis, que después yo llegué y simplemente me duché, me cambié de ropa y partimos con mi esposa a la reunión, al discipulado allá a Buchev. ¿Ya? Fue difícil el día de ayer y que no pude hacer el programa, pero aquí estoy. Y el día anterior al de ayer dije que Jesurum tenía primero una connotación, que también significa Jerusalén, ¿ya? Jesurum, ¿ya? El lugar que Dios escogió. Y lo leímos en Ezequiel, ¿se recuerdan ustedes? Que Jerusalén es el centro de la tierra. Allí el Señor fue sacrificado y allí el Señor volverá por segunda vez y establecerá su reino por 1000 años sobre la tierra. Pero Jesurum también tiene otra connotación. Amén, mi amado hermano, que significa el justo, el amado. Por eso digo, Jerusalén es el lugar justo y amado por Dios, pero también tiene la connotación que nos involucra a nosotros, los hijos de Dios. Jesurum entonces significa el justo. ¿Por qué justo? Porque Jesucristo, en el sacrificio y derramamiento de sangre, nos justificó, nos hizo justos delante de Él. Y cuando somos justos, pasamos a ser el amado del Señor. ¿Me entiende? Yo por eso ese día hablé así rápidamente. Pero aquí lo manifestamos claramente. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, también hace alusión con respecto a esto. A ver si lo ubico aquí, mi hermano. Bendito sea mi Señor Jesucristo. ¿Ya? En el verso capítulo 2, aquí está. ¿Ya? Verso 15, mire, leamos un poquito esto. Capítulo 32, verso 15 de Deuteronomio. Pero engordó Jerusún y tiró coces, resistió. ¿Ya? Engórdate, dice entre paréntesis, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Por eso digo que Jesurum tiene dos connotaciones, que se refiere a la habitación de Dios en la tierra, físicamente, ya, literalmente, que es Jerusalén. Por eso todos los pueblos que pelean contra Jerusalén será como piedra de juicio contra ellos, porque ese es el lugar de la habitación de Dios. Amén, mi amado hermano. Y todos los que nos involucramos con esta habitación de Dios, que ya esto se extiende, se globaliza, ¿en qué sentido? En el sentido espiritual. Porque ya no solamente el Señor habitará en Jerusalén, sino que habita en nuestros corazones. Y estos que habitamos en nuestros corazones somos los justos y somos los amados del Señor. ¿Se entendió? Espero que la explicación quede clara.
Avanzo un poquito. Verso 3. Estoy en Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal. El agua es símil de la palabra bendita de Dios. Y la palabra bendita de Dios tiene nombre. Su nombre es Jesús, el Cristo. Él es el Verbo. Por eso Juan, cuando escribe su último escrito que hizo, que es su Evangelio, en el capítulo 1, verso 1 dice: en el principio, ¿ya?, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, ese Verbo o esa palabra es Jesús el Cristo, la palabra viva que está en nosotros, en la iglesia, y que los siervos de Dios lo ponemos por prioridad como el fundamento para que sobre esa revelación de ese nombre, entonces la iglesia sea edificada. Lo he predicado tantas veces eso, mi amado hermano. Es cosa de mirar solamente el capítulo 16, del verso 13 en adelante del libro Mateo, cuando Dios, Jesús el Cristo, le dice a nuestro hermano: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación que has recibido de mi Padre, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén, mi amado. No hay otro nombre. Bueno, sigamos avanzando. Y dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y no está hablando del planeta, está hablando de nosotros. Nosotros éramos tierra. A nosotros había sequedal, amado hermano. Y esta primera agua fue derramada en Israel, porque el Señor Jesús vino allí. Porque ese es el centro de la tierra, ese es el lugar que Dios escogió como habitación para poner su segundo trono en el universo. El primero está en el tercer cielo, en la eternidad, y el segundo está en este planeta minúsculo, insignificante. Pero aún así, aquí estamos, aleluya, bendito sea Dios, su exclusiva posesión, que somos la iglesia de Jesucristo. Es decir, nosotros somos el especial tesoro, mi amado hermano. No se menosprecie. Yo estoy hablando de este capítulo 44, porque en este capítulo 44 explica, amados hermanos, que solo Hachén Adonai, el eterno Señor, es el único Dios. Y hay un desglose en la versión aramea que habla del capítulo 44, del verso 1 al 8, del cual vamos a hablar en este minuto. Espero que me alcance el tiempo. Y luego del 9 en adelante habla acerca de que la idolatría, la ideología, la idea del hombre que tiene acerca de Dios es vanidad. No tiene fundamento, es decir, no tiene la revelación de Dios. Y termina el Señor que a su pueblo Israel, que fue llevado por su idolatría, Dios le perdona y lo redime, lo rescata en un tiempo final. Pero Israel no dejará de vivir consecuencia por causa de su desobediencia. Habría que leer el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Pero avancemos un poquito aquí. Verso 3 entonces. Isaías 44, verso 3. Dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu simiente. Bendito sea Dios. Y mi bendición sobre tus renuevos. Lo que será, dice por ejemplo, esto de los renuevos que tiene que ver con los pámpanos. Y el Señor Jesús usó esta misma figura cuando le habló a sus discípulos. Cuando él dijo, el capítulo 15 del Evangelio de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano, todo renuevo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve
más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí, dice esta versión. Otra dice permaneced. Acá dice, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede, el pámpano es el brote de la vid, ¿ya? No es el racimo de uva, es el brote. Para que ese brote dé el fruto. Eso somos nosotros. Entonces dice, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, porque tiene que estar ligado a la vid, amén, y la vid es Jesucristo, ¿ya? Si no tuviere en la vid, leo nuevamente, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si no estamos ligados a Jesucristo, no hay nada que podamos hacer. Entonces concuerda con esto que estoy leyendo en el verso 3 del capítulo 44 de Isaías. Leo nuevamente. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu simiente, ¿ya? Y mi bendición sobre tus renuevos. Israel. Le está hablando a Israel. Amén, mi amado hermano. A ese pueblo que lucha junto a Dios. Y Israel no es solamente, hermano, aquel que lo es en la carne. También tengo que leer aquello. Capítulo 2 del libro de los Romanos. ¿Qué dice, mi amado hermano? Bendito sea Jesucristo. Verso 28. Porque no es judío el que lo es en la carne, ¿ya? Ni la circuncisión es la que es manifiesto en la carne, mas es judío, ¿ya?, el que lo es en lo interior. El cambio, el hecho portentoso que Dios realizó en nosotros. Mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, no en mandamiento de hombre. La alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. La alabanza de Dios viene sobre un hombre o una mujer que ha vivido el renuevo, el nuevo nacer. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Vamos nuevamente a Isaías 44:4 ahora. Y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Brotaremos de entre las hierbas. Esto de las hierbas tiene que ver con el gentío que hay en este planeta. Amén, mi amado hermano. Y de allí el Señor hará brotar los renuevos, su iglesia, su simiente, por la palabra, porque Él sembró la buena semilla. Ayer hablábamos de aquello, ¿ya? Capítulo 4 del libro de Marcos, ¿ya? El buen sembrador es Jesucristo el Señor. Y la semilla es la palabra, amado hermano, es la palabra de Dios. Y esta palabra cayó en diferentes tipos de tierra, que significa en diferentes condiciones de hombres. Y cada cual tuvo el resultado que tenía que tener. Pero un terreno, que era el más pequeño, que el Señor le llama buena tierra, aquí le llama renuevo, aquí le llama también simiente, cayó la palabra, cayó la buena semilla. Y entre las hierbas creció. Bendito sea Dios. Dio fruto a 30, a 60, a 70 y a 100 por uno. Esa buena tierra es la iglesia, la simiente de Dios. Por eso dice, y brotarán entre hierbas, ¿ya?, como sauces junto a las riberas de las aguas. Es decir, junto a la palabra. Usted no puede desligarse de la palabra de Dios si es hijo de Dios.
Usted no puede quedarse, no puede hacer mayor su problema, su dificultad, su pero, no lo puede hacer mayor que la palabra bendita de Dios. No, mi amado hermano. Porque si usted hace eso mayor que la palabra de Dios, entonces está perdiendo el blanco. Está perdiendo la mirada del blanco. Es que pastor, yo estoy enfermo. Es que pastor, tengo falta de esto. Es que pastor, tengo mucho que hacer. Es que pastor, es mi trabajo. Mi amado, la prioridad es Jesucristo nuestro Señor. Y eso a usted jamás se lo olvide. Bendito sea Dios. No sé si continuar en esto, hacerles notorio, mi amado, que la prioridad de cada uno de nosotros es el reino. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. No me voy a demorar mucho, porque muchos tuvieron excusas, ¿ya? No, es que yo tengo una yunta de bueyes, es que tengo un negocio que atender, es que compré un campo y tengo que ir a verlo. Y habían sido invitados y no quisieron. Entonces vinieron los siervos del Señor y le dijeron: todos tienen excusas, Señor. Entonces vayan por las plazas, es decir, fuera de Israel. Amén, mi amado hermano, fuera de la localidad de Israel. Vayan por los caminos y por las plazas y traigan todo, prostitutas, hombres pecadores. Eso éramos nosotros, los que éramos mal catalogados como gentiles. Y recibimos el mensaje. Y al recibir el mensaje, brotamos entre la hierba y pudimos, porque así nos ve el Señor, pudimos entrar a las bodas del Cordero. Pero los que estaban muy ocupados, me van entendiendo, ¿verdad? Los que estaban muy ocupados, se les cerró la puerta. Que no nos ocurra así a nosotros. Amén, mi amado. Entonces, dice que estos brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Bendito sea Jesucristo. ¿Ya? Donde hay un sauce es porque hay una corriente, literalmente, porque allí hay una corriente de agua. ¿Ya? Bendito sea Dios. Este dirá: yo soy de Hachén Adonai. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá en su mano a Hachén Adonai. Y se apellidará, como el nombre de Israel. Pero ¿qué dice el Señor? Así dice Hachén Adonai, Rey de Israel. Dios, el eterno, el soberano, el absoluto, el que sostiene el universo. Había un hermano que hacía una alusión de la tierra, que la tierra se mantiene, ¿ya? Y el mar no se escapa de ella, aún teniendo un movimiento de rotación y de traslación. Lo decía mi hermano Víctor Vergara, otro siervo del Señor en la congregación. Y así el agua no se escapa. Es decir, Dios tiene controlado todo. Amén, mi amado hermano. Usted aquí en la tierra haga, hermano, mover un aparato en movimiento de rotación y de traslación. Póngale agua dentro y el agua se le va a escapar. El ejemplo más práctico. Pero el universo se mantiene intacto, sostenido matemáticamente. Amén, mi amado hermano, matemáticamente, por el Dios Todopoderoso. Su poder actúa y lo mantiene todo en orden. El universo no está en desorden, como los científicos tenían como concepción antigua, pero ahora se han dado cuenta que el universo se sostiene en un orden absoluto. Entonces ellos consienten en que debe haber una mente superior que puede contener el universo en orden. Yo quiero decirles que esa mente superior para ustedes, personas científicas, es el Dios que gobierna
toda su creación. Él está sentado en su gloria y lo sostiene con su poder. Ese Dios bendito, por la sangre que derramó cuando se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, y se le dio el nombre o el título de Hijo de Dios, Yeshua, que significa Salvador, vino a la tierra para que por el sacrificio nos diera un espíritu de adopción, para que nosotros reconociésemos que el sacrificio del Cristo era para que nosotros reconociésemos la paternidad de este Dios único y verdadero. Por eso decimos Abba Padre, por eso decimos Él es nuestro Padre. Bendito sea Dios. Dios es su Padre, mi amado hermano. ¿Y por qué cuestiona aún las dificultades que tiene? Es porque usted aún no lo ha conocido. Porque el que conoce va adelante siempre, mi amado hermano. Como decía uno de mis hermanos, siempre adelante. ¿Ya? Nosotros no miramos para el costado ni menos para atrás. Olvidamos lo que queda ciertamente atrás, lo dice Pablo a los Filipenses capítulo 3, verso 3 en adelante. ¿Ya? Lo olvidamos y miramos la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios, que solamente es en Jesús el Cristo. Bendito sea Dios. Entonces dice el Señor, capítulo 44, 6 de Isaías: así ha dicho el Señor eterno, Rey de Israel, y su Redentor, el Dios de los ejércitos: yo, el primero, el Alfa y el Omega, el Verbo, yo el primero, y yo el postrero, bendito sea Dios, y fuera de mí no hay Dios. ¿De dónde sacó usted de que Dios son tres personas? No es así, porque la Escritura no enseña así. El primer mandamiento es: oye Israel. Y aquí cuando dice Israel no le dice solamente a la nación geográfica, le habla a su pueblo. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amén, mi amado hermano. El Señor es uno, no son dos ni tres. Que esto le quede muy claro a usted. Y sobre ese fundamento, sobre esa revelación del misterio de la piedad, porque indiscutiblemente es grande el misterio, dijo Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha vestido de carne, dice el arameo. Dios fue manifestado en carne, dicen otras versiones. ¿Ya? Dios se manifestó en carne. Dios se vistió de carne por amor a usted y a mí. Bendito sea Dios. ¿Ya? Entonces así dice Hachén Adonai, Rey de Israel, y su Redentor, el Dios de los ejércitos. Cuando dice Dios de los ejércitos, está hablando del poder que Dios tiene. Hay algo difícil. Ayer terminamos la reunión, se me acercó un matrimonio y ellos, oré por ellos porque me dijeron, estaban pasando por una situación extremadamente difícil. Y nos metimos a orar con mi esposa fervientemente en favor de ellos. Y reclamé la paternidad de Dios sobre mis hermanos. No los voy a nombrar para que no se incomoden. Apelé a la paternidad de este Dios todopoderoso sobre mis hermanos que estaban pasando por una situación difícil. ¿Qué fue la respuesta que me dieron? Pastor, me dijeron, Pastor Waldo, las cosas se han ido solucionando. Y los abracé, lloré por ellos y di gracias al Señor por estos hermanos benditos. Eso es conocer a Dios, hermano amado. Eso es saber que la paternidad de Dios se tiene que manifestar sobre nuestras vidas. Amén. Yo el primero, yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios, dijo el Señor. ¿Y quién llamará como yo? Y denunciará esto y lo ordenará por mí desde que hice el pueblo antiguo. Anúncienles
lo que viene, lo que está por venir. Miremos lo que dice esta versión aramea. Tengo unos minutitos. Dice así, dice Hashem Adonai, Rey de Israel y su Salvador. Hashem Adonai, Dios de los ejércitos, es su nombre. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es como yo? ¿Quién es como yo? ¿Quién se le puede igualar al Dios único que sostiene toda su creación? Él hizo, y la otra vez se lo explicaba a mi hermano, Él tiene dominio sobre el tiempo, el espacio y la materia. Está en el primer verso de la Biblia. Bendito sea Dios. Dice, en el principio, tiempo. Creó Dios los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Él lo creó. Él creó el tiempo, el espacio y la materia. Y Él tiene dominio sobre eso. ¿Me entiende, mi amado hermano? Por eso aquí está diciendo, ¿quién es como yo? Que lo proclame, lo ponga en orden y lo declare, desde que establecí el pueblo para siempre, que muestren las maravillas por venir. El pueblo que el Señor estableció, hermanos amados, para siempre. ¿Cuál es el pueblo que Dios estableció para siempre? Su iglesia, sus redimidos, sus santos. ¿Ya? Bendito sea Dios. ¿Quién es como yo? Que lo proclame, lo ponga en orden y lo declare, desde que establecí el pueblo para siempre. ¿Ya? Que muestren las maravillas por venir. No teman ni se alarmen. ¿No te lo anuncié y te lo hice saber desde el principio? ¿Cómo podemos entender esto? Lo que el Señor anunció desde el principio. Necesitamos ser discipulados. Necesitamos ser instruidos en la pureza de la palabra. Bendito sea Dios. No teman ni se alarmen. ¿No te lo anuncié y te lo hice saber desde el principio? Ustedes son mis testigos. Nosotros damos testimonio de Dios porque llevamos el testimonio de Jesús en nosotros mismos. Por eso damos testimonio de este nombre, que es por sobre todo nombre. Por eso dice, ustedes son mis testigos de que no hay Dios fuera de mí y otro poderoso como yo no conozco. ¿Cómo dice esta versión? Bendito sea Jesucristo el Señor. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Maravilloso. Voy a tener que continuar con esto, mi amado hermano, porque aquí hay mucho, hermano amado. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, y esta sabiduría le es dada a la iglesia. Se nos dio a conocer desde el tiempo antiguo, desde el principio. ¿Y el principio cuál es? Hermano, el Génesis. ¿Ya? De allí viene toda la genética de Dios. Que Dios nos ayude. Hermano, interesémonos realmente en lo que profesan nuestros labios. Si usted profesa que Dios es su Padre, entonces obedézcale como hijo. Lea, por favor, el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Léalo. Y allí hay una consecuencia a la obediencia y también una consecuencia a la desobediencia. Y los hijos de Dios fuimos elegidos en Él, dice Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 2. Elegidos de Dios, se lo leo para no errar ni siquiera una palabra. Bendito sea mi Señor Jesús. Dice,
elegidos según la presciencia de Dios, según el conocimiento anticipado de Dios Padre, en apartamiento, en santificación del Espíritu del Santo para dos cosas, dos elementos fundamentales, para obedecer y ser rociados con la sangre del Mashiach. Amén. Si usted no obedece, es porque aún no le ha amanecido. Perdóneme, soy directo en decirlo. Yo no estoy aquí para palmotearle la espalda a usted. Estoy aquí para decirle la verdad. Entonces péguese un remesón, amado hermano, y bote todas ese peso y ese pecado que lo asedia. Y ponga la mira en el nombre que se nos fue dado, en Yeshua HaMashiach. Amén, mi amado. Bueno, este canal usted lo encuentra a nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo. ¿Ya? Suscríbase porque es gratis. También saludo a mis hermanos que me oyen a través del 107.3 en FM. ¿Ya? La www.radiolabrisa.com. Anoche la estuve oyendo después que ya llegué pasado de las 10, pero tomé un poquito de una predicación de 10 a 11 de la noche. ¿Ya? Eso se puede oír por internet. Y a los hermanos que me oyen directamente a través de esa radio, un abrazo fraterno para todos mis hermanos. Padre querido, en el nombre de Jesús solamente quiero dar gracias. Alabo, bendigo y glorifico su santo nombre. No tengo otro nombre por el cual y en el cual debo ser edificado. En el nombre glorioso que pusieron nuestros hermanos los apóstoles. Y los profetas dieron testimonio de este cimiento, de este fundamento que venía a establecerse para la gloria de su santo nombre y la gloria de la iglesia. Padre, bendiga su iglesia en el nombre glorioso de Jesús, abriéndole el entendimiento y que cada uno de ellos comprueben la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros, esa misma que operó en usted, levantándole de entre los muertos. Padre bendito, su poder es ilimitado. Su poder, Señor, aleluya, no tiene comparación. No hay nadie que se pueda igualar a usted. Y usted es nuestro Padre. Gracias por esa paternidad. En el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Me pasé un poquito. Amén, mis hermanos. Bueno, ustedes ya tienen mi teléfono. Este domingo no tenemos reunión por la elección presidencial que hay en nuestro país. Por eso ayer hubo un gran número de hermanos y agradezco al Señor que estuvieron allí junto a nosotros. Amén, mi amado hermano. Nos vamos a encontrar el lunes a través de este mismo canal y de esta misma radioemisora. Suscríbase, es gratis, mi amado hermano. Comparte este programa como lo hace mi hermana Mónica desde la Argentina y ella comparte el programa con muchos hermanos. Ella vive en Río Gallegos. Un saludo y un abrazo fraternal para todos mis hermanos que me oyen en la Argentina y en todo lugar donde llegue esta señal. En el nombre de Jesús, que tengan una hermosa jornada. Amén, amén y amén.